Cámara aprobó legislar para sancionar daños al transporte público. Aprueban en general proyecto que crea ingreso familiar de emergencia. Diferentes posturas genera eventual nueva fecha del plebiscito. Proponen prohibir publicación de deudas morosas de pymes durante pandemia. Luego de un largo debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto en segundo trámite legislativo que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. La iniciativa contempló importantes cambios respecto de la redacción aprobada por el Senado. Uno de los principales dice relación con eliminar el artículo que justamente sanciona el daño al instrumental del transporte público. La propuesta contempla también una disposición que sanciona con multa de 20 UTM a aquel que sin la autorización correspondiente proceda a pintar o grabar con mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo a vehículos que presten servicios de transporte público, a bienes asociados a dicha actividad o a señalética vial o letreros camineros. En el debate, el oficialismo defendió la propuesta y llamó a sancionar los actos de delincuencia y la violencia que se manifiestan en el transporte público, como apuntó el diputado UDI Javier Hernández. Yo encuentro que este proyecto de ley es pertinente. Es ad hoc a todo lo que ha ocurrido en Chile hace muchos años y que se ha intensificado durante los últimos meses. Y esto es presentado transversalmente por dos parlamentarios, por dos senadores, tanto de oposición como de gobierno, en el sentido de poder buscar atenuar aquellos daños que sufre el transporte público hoy día. Por ejemplo, atentados incendiarios, roturas de vidrio, rayados, que significan un impedimento y que van infundiendo de alguna forma grados de temor en la población. ¿Quiénes usan el transporte público? Fundamentalmente la gente que no tiene vehículo o que está obligado a usar el transporte público. Y al infundir el temor, ellos no viven con tranquilidad su vida. Desde la oposición hubo variadas posiciones. Algunos expresaron su total rechazo a la norma, mientras que otros decidieron apoyarla, pero en el entendido de poder perfeccionarla, como expresó el socialista Marcos Ilavaca. No existe gradualidad en el proyecto y necesitamos establecer algún tipo de gradualidad. Yo estoy convencido que efectivamente los daños graves al mobiliario público y en particular a los medios de transporte público y toda la infraestructura asociada debe ser sancionada, pero no a través de una modificación como la que hoy día se plantea al interior de la Cámara, sino que con una modificación, por ejemplo, el Código Penal, que es un poco la indicación sustitutiva que nosotros estamos presentando, en orden a sancionar aquellos hechos graves que provoquen lesiones, que provoquen el daño material, y allí esperar poder salvar un proyecto que en definitiva hoy día en su redacción y en su texto es bastante eficiente. A la hora de las votaciones, el proyecto fue aprobado en su día de legislar por 71 votos a favor, 62 en contra y 8 abstenciones. Al ser objeto de indicaciones, la propuesta fue devuelta a la Comisión Técnica para elaborar un segundo informe. La Comisión de Desarrollo Social aprobó la idea de legislar del proyecto que crea un ingreso familiar de emergencia a consecuencia de la pandemia del coronavirus. La iniciativa, que ingresó a tramitación con calificación de discusión inmediata, fue informada por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien destacó la cobertura que abarca la normativa, cuyo propósito es entregar una ayuda económica para las familias de menores ingresos. Que hay más recursos mientras más vulnerable es la familia. Hay más recursos mientras menos o más aislamiento social hay, y hay más recursos mientras más integrantes tiene un hogar. Y eso es un cambio de la dinámica en general de las transferencias que el Estado hacía a la familia. ¿Por qué? Porque aquí una familia que tiene más integrantes, independiente de su edad, ya no es solo por cargas familiares, recibe más ingresos, porque una familia que está en el 40% más vulnerable recibe más que una que está en el 60% o incluso en el 90% que puede ser incorporada a este beneficio,
y porque una familia recibe más cuando más aislamiento social hay, que esperamos que sea el mes de mayo si se aprueba el proyecto de ley. La norma entrega un ingreso familiar de emergencia a aquellos grupos familiares cuyos recursos dependen de fuentes informales y por tanto no pueden acceder a los beneficios de otras leyes, como la de protección al empleo. El diputado Jaime Naranjo valoró el fondo de la iniciativa, pese a que no existe total acuerdo respecto de sus alcances. Hemos concordado con el gobierno en el sentido de que la gente que recibió el bono COVID-19 pueda automáticamente, sin ninguna postulación, poder recibir este ingreso familiar de emergencia. En segundo lugar, precisamos más quiénes son los beneficiarios de este ingreso. ¿En qué sentido? En que la gente que está del 60% hacia abajo va a recibir el bono por estar en esa condición de vulnerabilidad. En el caso de los que están entre el 60 y el 90% de vulnerabilidad, ellos van a tener que llenar una solicitud para poderse modificar su ficha de registro social de hogar, porque solamente son beneficiarios los del 60% de unidades hacia abajo. Lo que el proyecto establece que quienes están entre el 60 y el 90 podrían transformarse en beneficiarios siempre y cuando al rehacer su ficha quedaran dentro del 60 hacia abajo. Por consiguiente, esa gente va a tener la posibilidad de desarrollar, ¿no es cierto?, este proceso y poder ser beneficiario. Y lo que estamos en discusión es el monto y la periodicidad. Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, llamó a subsanar los puntos de conflicto a la brevedad, dada la urgencia que representa la norma. ¿Nos vamos a poner de acuerdo en todo? Probablemente no, pero sí pido que nos pongamos de acuerdo en la urgencia de esta iniciativa, en la cantidad de personas que beneficia, en los montos que están involucrados y en que el Estado no tiene recursos ilimitados. ¿Qué nos gustaría más que entregar cifras superiores y probablemente a un universo mayor? Pero eso no es posible, dada la realidad fiscal que tiene el país. Estamos en una economía, estamos en una situación financiera sana y queremos mantenerla de esa manera. Entonces, obviamente que se pueden hacer esfuerzos de conversación, pero no podemos comprometer recursos más allá de los que tiene actualmente el Estado. El proyecto será votado ahora en su articulado, después será puesto a consideración de la Comisión de Hacienda antes de pasar a la sala de la Cámara. Desde el gobierno se encendió la alerta. El ministro Gonzalo Blumel y el propio presidente Sebastián Piñera señalaron la posibilidad de evaluar un nuevo cambio en la fecha del plebiscito constitucional. Esto por consideraciones sanitarias, pero también económicas, producto del complejo escenario tras la crisis por COVID-19. Mirada que fue criticada por la diputada y jefa de bancada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. El presidente de la República tiene que entender que hoy día tiene que dar claras señales al país y no contradictorias como lo que hoy día ocurre. O sea, para el tema político, para el tema que a ellos no les gusta, no les conviene, la pandemia es un instrumento. Sin embargo, ¿no es cierto?, para que las personas, los funcionarios públicos fundamentalmente no vuelvan a trabajar, la pandemia prácticamente no existe y tampoco para que los niños puedan volver a casa. Es absolutamente contradictorio lo que hoy día está planteando el presidente de la República. Por parte del oficialismo, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que el escenario debe ser evaluado en julio, pero que el ánimo siempre debe ser que se mantenga la fecha. Yo espero que se haga y creo que las razones sanitarias son las únicas que justificarían no hacer el plebiscito y eventualmente cambiarle la fecha. Yo creo que esas son las razones, no veo otras razones y me parece que hay que respetar el compromiso con la ciudadanía que tomó el gobierno y todos los actores políticos en cuanto al cronograma constitucional que suscribimos, que aprobamos y que significó una reforma que hoy día ya está vigente. Una postura similar expresó la jefa de bancada de la UDI, diputada María José Hoffman. Todo tiene que ser evaluado de acuerdo a su realidad. Nosotros respetamos y damos nuestra palabra en ese acuerdo de cumplir con ese calendario electoral, pero por supuesto, tal como lo han dicho dirigentes de izquierda, son cosas que se van a venir evaluando de acuerdo a las circunstancias. No hay una sola diferencia con lo que ha planteado la izquierda, que es evaluar el proceso si es que es necesario. Y hoy día lo que yo pido en ese sentido es que hagamos una pausa para poder darle prioridad a lo que Chile necesita. La fecha actual del plebiscito está fijada para el domingo 25 de octubre. Por tanto, la campaña podría comenzar el miércoles 26 de agosto y la franja televisiva un mes después.
La difícil situación económica que enfrentan las pymes en este periodo de crisis sanitaria motivó a diputados de RN a presentar una iniciativa de ley que prohíbe publicar las deudas morosas de las pymes en DICOM. La propuesta, liderada por el legislador Hugo Rey, busca omitir transitoriamente esta información del boletín comercial, ya que la morosidad impide que los empresarios puedan acceder a créditos y beneficios del Estado. Se busca implementar la prohibición transitoria para publicar o informar las obligaciones morosas, es decir, que durante esta crisis que estamos viviendo como país, que ha afectado fuertemente la economía, las pequeñas, las micros y las medianas empresas pueden acceder a los beneficios estatales, por ejemplo, de los préstamos con condiciones especiales que hoy día se están brindando, porque muchas de ellas hoy, y nos han contado, se han puesto en contacto con nosotros, nos han señalado que producto, primero, de la crisis social y segundo, de la grave situación económica producida por el COVID-19, hoy día se han visto impedidas de pagar obligaciones y muchas de ellas están morosas. Por lo tanto, la idea es que les demos una ayuda de verdad a quienes lo están pasando mal y muchas de estas empresas lamentablemente hoy día están en DICOM y creemos que con este proyecto de ley van a poder acceder y tener al menos un golpe importante de oxígeno para salir a flote. El texto menciona que la información de DICOM y otras bases de datos es crucial para obtener créditos y puede perjudicar especialmente a pequeños empresarios, ya que la morosidad en pagos y la situación de insolvencia, que sin duda se masificará en lo sucesivo, está disponible y es analizada por los financistas para conceder un crédito. Por ello, el proyecto busca prohibir la publicación, información o comunicación de estas obligaciones impagas durante un periodo de tiempo transitorio que incluya la vigencia del estado de catástrofe y hasta 90 días tras su cesación, tanto para personas naturales como jurídicas que puedan ser consideradas como micro, pequeña o mediana empresa. La iniciativa cuenta también con el respaldo de las y los legisladores Mario Desbordes, Jimena Osandón, Paulina Núñez, Gonzalo Fuenzalida, Erika Olivera, Frank Sauerbaum, Francisco Eguiguren, Andrés Longton y Alejandro Santana.